Buenas tardes. Iniciamos la tercera jornada del encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical con la compañía de dos maestros, Víctor Torres, nacido en la ciudad de Buenos Aires, egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ganador de 3 galardones en los concursos internacionales de Bilbao y Pretoria. Debutó en 1988 en Buenos Aires con el rol de Germont en La Traviata y en 1990 en Sudáfrica en el rol de Posa en Don Carlo de Verdi. Entre su debut parisino en 1993 en el Châtelet con Traviata y la actualidad, su actividad se desarrolla ininterrumpidamente entre nuestro país y el exterior, trabajando en importantes teatros, principalmente en Argentina, Francia, Alemania, Austria, España, Holanda, Bélgica, Italia, Suiza, así como también en Chile, Colombia, Japón, Israel y Estados Unidos. Un amplio espectro abarca su repertorio que va desde los más importantes roles de Verdi, Puccini, Mozart, Monteverdi, Cavalli, a la canción de cámara y el oratorio. Nuestro otro acompañante, Fernando Pérez, considerado uno de los más prestigiosos y activos músicos del país, que ha sido distinguido por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, la Asociación de Críticos Musicales de Chile y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estudió piano en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo y composición con Roberto Camaño en la Universidad Católica Argentina, perfeccionándose en piano con maestros como Menachem Pressler y Lazar Berman. Su trayectoria abarca presentaciones en todo el país y en Holanda, Suiza, Italia, Eslovenia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Como solista actuó junto a la Camerata Bariloche, la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Municipal de Cámara de La Plata, la Orquesta Sinfónica del Sodre, Uruguay, y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otras. Es profesor de música de cámara en la Universidad Nacional de Rosario, fue ganador del Premio Conex en 2 oportunidades, en 2009 como integrante del trío argentino en música de cámara, y en 2019 como uno de los 5 pianistas más destacados de la Argentina de la última década. Ambos son además profesores de nuestro nivel terciario de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola, Víctor al frente de una de las cátedras de canto y Fernando al frente de una de las cátedras de piano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por participar de esta entrevista. Y llamamos a este espacio porque el eje central de este encuentro es el lenguaje musical y la interpretación. Queremos saber cuáles son sus experiencias, cuáles son sus opiniones, sus reflexiones acerca de esta relación. Pero para conocerlos un poco mejor, les preguntaría en primer lugar, ¿comenzaron a estudiar música formalmente siendo muy jóvenes? ¿A qué edad más o menos habrán aprendido a leer, por ejemplo, música? ¿Comienzo yo? Sí. Por orden alfabético. Ok. Sí, bueno, yo al leer música, cuando empecé a estudiar piano, digamos, a los 13 años, no antes, hacer música mucho antes, tener idea de algunas cosas de los ritmos, porque me acuerdo que de chico hacía cosas con grupos de psicorritmia y del Collegium y de cosas, hacíamos el Hindemith, o sea, alguna idea de lenguaje musical tenía, básica, pero la verdad que empecé a leer música cuando una partitura me lo pidió, me dijo, por favor, léeme. Y yo ahí, porque quería escuchar esa música maravillosa, y ahí, bueno, me fui metiendo, y bueno, nunca tuve una formación muy ordenada. Lo mío fue a los golpes, también en los coros, cuando entré ya a los 19 años, más o menos, a cantar en coro, y ahí había que leer a primera vista y esas cosas. Bueno, finalmente lo logré. No tuve una formación ordenada, pero después me fui ordenando yo y fui completando todos los elementos de lectura, por ejemplo. Se trata de lectura y bueno, todo lo demás
que es el conjunto de la música, estudiando, ¿no? Composición y todas estas cosas, y análisis musical. Bien. ¿Y Fernando? Bueno, en mi caso fue, yo empecé a estudiar piano a los 8 años, muy chiquitito. Y mi experiencia con la lectoescritura fue enseguida. O sea, inmediatamente yo comencé a estudiar con una profesora en el barrio, que había sido la profesora de mi mamá. Así que bueno, ya era una señora grande y era toda su metodología era a la antigua, es decir, con el solfeo lemoine cantado y no cantado, sino hablado. Leído, sí, Y yo no sé, hablado. no tengo la menor idea cómo aprendí a leer, pero salí leyendo y salí leyendo muy rápido. Y salí leyendo las dos claves que en el piano en general, en la metodología antigua, se usaba en ese momento, enseñar sobre la clave de sol, primero un pentagrama, después el pentagrama de abajo sobre clave de sol también, y nada de idea con respecto al endecagrama, decía no había clave de fa, que la clave de fa aparecía en algún momento que vos tenías que hacer, si tenías, digamos, facilidad, hacías tu propia relación. Pero de todas maneras, yo recuerdo, o es más, no tengo un recuerdo exacto de cómo fue que yo empecé a leer bien. Empecé a leer música y leía muy bien desde chiquito. Así que evidentemente tenía mucho que ver con que me gustaba mucho. O que de alguna manera había algo ahí afectivo con respecto a mi profesora que tenía mucho que ver, ¿no? Que me alentaba mucho por ese lado. El método era malísimo y yo empecé a tener contacto con el lenguaje musical, con la audio perceptiva, a los 12 años cuando me empezaron o sea, ya tenía otra profesora y era una profesora que me empezó a preparar para rendir en el Conservatorio Nacional. En ese momento Conservatorio Nacional es lo que era antes, lo que ahora es la UNA, ¿no? Y ahí empecé a ver por primera vez que era un dictado musical, que era qué pasaba con la relación de los sonidos, qué pasaba armónicamente con algo, empecé a escuchar acordes y cómo se llamaban, empecé a tener mucha más. Pero lo piola de todo esto es que ya con una cosa lo que yo ya tocaba en el piano, que tenía facilidad y tocaba bastante, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. Y ambos hablaban, bueno, Yo vos me recién olvidé hablabas de que yo de más chico de los 13, yo fui a estudiar guitarra y mi maestro de guitarra, un señor muy grande, me hacía leer, me daba teoría de Williams y me hacía leer solfeos, ¿cierto? No lo tenía en cuenta, pero yo siempre lo menospreciaba eso. Para mí era un segundo plano, pero de todas maneras empezó a lograr era como un trámite importancia, que había ¿no? que hacer. Yo me acuerdo que las clases, yo tomaba clases 2 veces por semana o más, y siempre el principio de la clase era el solfeo y Sí, dar la teoría. Es sí, decir, sí, sí, sí. había, para los que ahora no saben, los chicos, digamos, que no han tenido un conocimiento de lo que era eso, había que leer una teoría, en mi caso era la teoría no de Williams, sino la de Dan Heuser, y era lo mismo, el arte, la música era el arte de combinar los sonidos y pues, todas esas cosas que decían las teorías musicales de ese momento, y había que sabérselo un párrafo por clase. Yo lo hacía, pero la verdad que no nunca entendí, nunca hice la conexión de esas cosas que se leían en la teoría con la práctica, ¿no? O sea, pero antes un poco era, era así. Yo ya pienso que cuando yo era chico, porque de alguna manera soy viejo, pero no tanto, cuando yo era chico ya esas cosas ya no se enseñaban así. Yo recuerdo que cuando empecé a prepararme para el conservatorio, la visión de la lectoescritura, la audio perceptiva ya era, se enseñaba de otra manera, ¿no?
Me Yo interesa sí, esto como que dicen, bueno, porque en un momento era como un trámite, algo que había que hacer, y hasta difícil de vincular con lo otro que uno sí quería hacer, ¿no? Y digo, también yo pasé por esas experiencias y el Lemoine, los solfeos del Lemoine leídos y las teorías, las definiciones de la teoría recitada. ¿En qué momento creen, porque finalmente hablaron después, Víctor, hablabas de estudios de análisis musical, bueno, ahora estabas hablando de la experiencia del conservatorio, Fernando, ¿en qué momento empieza a tener sentido que además de tocar, además de cantar, hace falta esto otro que parecía el trámite inicial? En mi caso, fue una mezcla de intuición, deseo y porque realmente la música era importante para mí y lo es, es muy importante. Entonces, esto que me atraía enormemente era algo que yo tenía una cantidad de misterios que tenía que develar y ese trámite tenía que pasarlo. No puede ser que me costase llegar a aquello que me llegaba tan directamente, ¿no? De todas maneras, empezó a tener sentido, primero porque tenía sentido en mi oreja y en mi escucha, y segundo porque hubo gente que me empezó a nombrar las cosas, a ponerles nombre, maestros que me decían, bueno, esto acá, faz así, y bueno, nada, básicamente hubo influencia de muchos maestros diferentes, desde el primer maestro de guitarra, quizás con esta cosa medio separada, ¿no? La teoría por un lado, la música por el otro, hasta que se empieza a juntar, pasé por métodos de enseñanza de Violeta Gens y de Gainza, y después, o sea, que son los que llevan básicamente a la intuición y a un conocimiento armónico más sobre el teclado, digamos, la visión. El piano, sin duda, es un instrumento que a mí me ordenó mucho la cabeza con respecto a la música, porque todo está a la vista. Uno ve los acordes, es más fácil que imaginárselos teóricamente, ¿no? Las terceras, ¿qué son las terceras? Esto, mira, son las terceras. Dejas una en el medio, más o menos, esta más chica, esta más grande, esta es menor, esta es mayor, etcétera, etcétera. Es muy básico lo que digo, pero de todas maneras es así. Es porque es todo cuestión de quintas, de terceras y de un montón de las funciones de los acordes. Yo me sigo enterando de cosas hoy en día porque yo no tengo una formación que pueda decirte tac, viste, a veces con ciertos temas, pero yo me sigo enterando. Por ejemplo, leo partituras de Bach y sigo admirando enormemente la técnica que tenían para componer, porque logran, claro que tenían un método y un sistema y funcionaba. Y yo me sigo admirando eso. Yo no, como compositor no lo tengo. Como lector, como músico, como cantante, sí tengo una formación buena para la lectura y es muy importante porque realmente tener idea de lo que pasa en la vertical, tener idea de lo que pasa en la horizontal, es algo que ordena mucho y nos acerca, aparte de que es un tema práctico, necesario para el trabajo. Porque si tenemos que trabajar y tenemos que leer, te dan una partitura, vas a un grupo. Claro, acá no sucede mucho, pero si vas afuera, en Europa, decís, bueno, te pasan las partituras de los madrigales, qué sé yo, y no te dicen, toma, estudiarlos. Uno puede estudiarlos o no, pero el tema es que sentarse a leer y enseguida empiezan a sonar y uno tiene que empezar ya tiene que sonar, entonces, bueno, bueno, es yo doy importante. fe de que Víctor Torres es uno de los cantantes que más formación musical tienen o sea, de mi experiencia de haber, mira que toqué con muchos cantantes Claro, y hay cantantes por ahí profesionales que no tienen de repente la formación adecuada, que por ejemplo con Víctor está todo así, o sea, nosotros
nos reunimos al primer ensayo y ya está, él ya tiene todo eso en su conocimiento, todo lo que pasa en la partitura. Pero eso es la formación que tenemos. Eso es Lo que, justamente... lo que quiero decir Sí, es que no fue muy ordenada. No es que yo lo recomiende eso, es lo que me sucedió a mí. Claro. Sí. pero aún con esa formación que vos no considerás tan ordenada, has construido algo que es realmente como un enfoque muy, muy sólido, ¿no? Sí, Me gustaría absolutamente, sí, sí. avanzar sobre esto de qué pasa en el trabajo, ¿no? La necesidad de tener estas herramientas en el trabajo. Pero, Fernando, esta experiencia tuya de, bueno, cuando el trámite de la lectura y del solfeo y de la teoría pasó a tener sentido con la práctica de la ejecución instrumental. Eh, bueno, porque debe haber, o sea, si no está la práctica, no puedes hacer ningún tipo de pasaje a eso o de unión de lo que aprendiste. Yo considero que para un profesor de lenguaje musical lo más difícil es hacer que todas las cosas que va enseñando tengan un sentido para el músico ejecutante. Tal es así que yo tengo muchos alumnos, por ejemplo, en música de cámara, de repente por ahí, en Rosario, donde yo doy un seminario y que al final tienen que hacer un trabajo sobre lo que se hizo, sobre lo que se trabajó, la obra, o qué sé yo, muchas veces presentan trabajos analíticos de las obras magníficos, magníficos, o trabajos analíticos desde el punto de vista armónico, formal, textural, y a veces yo les pregunto, bueno, pero ¿por qué si todo esto lo saben muy bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué en la ejecución esto yo no lo veo de repente? No veo que vos conozcas de repente que la textura es un ostinato o que, porque de repente por ahí la textura te está indicando que tenés que tocar el tema más arriba o más abajo, lo sabes analíticamente, pero no lo podés ejecutar. O no llega esa información en el momento de hacerlo. A veces están desconectadas esas informaciones de la práctica. Creo que eso es lo más difícil para un docente, enseñar eso. En general, el músico, ya sea digamos, el estudiante o el músico que se va haciendo profesional, van, como dice Víctor, ¿no? Necesita de todo esto, en algún momento tiene que hacer clic o lo tiene que hacer clic, si no es que se lo hizo el docente el clic. Eh, Pienso que es lo más difícil. ¿En qué momento aparece todo esto? Pienso que cuando vos necesitas en tu estudio, en tu ejecución, en cómo va a salir el concierto, necesitas de todas estas herramientas y te cuestionas, bueno, cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo seguir en mi interpretación? Hay dos vertientes muy importantes en la partitura que nosotros tenemos que conocer. Una es la estrictamente literal y la otra es la interpretativa. La interpretativa es totalmente simbólica con respecto a lo literal. Muchas veces un alumno me pregunta, bueno, acá hay un acento, pero este acento queda mal acá, ¿por qué tengo que hacer este acento? Y yo digo, bueno, porque el compositor lo puso. Pero si yo no interpreto qué quiere decir ese acento desde el punto de vista musical, desde el punto de vista simbólico, ese acento para mí va a estar mal puesto. Ese acento puede sugerir que sea una insistencia en el discurso, que sea una dirección, que sea una sorpresa, ¿no? Pero estamos hablando de cuando ya interpreto, empiezan a intervenir todas estas cosas de la imagen que yo me creo de la partitura, es decir, del significado del texto, así como haría un actor, ¿no? Un actor te puede leer el monólogo de Hamlet y vos no te movió nada, pero si lo interpreta, si le da sentido a eso y se lo dice sobre todo si lo dice de una manera especial, de acuerdo a lo que él considera que dice ese texto, entonces ya estamos hablando de una interpretación. No, o sea, si yo leyera en este momento el monólogo de Hamlet, sería una lectura eso, más parecido a lo literal que lo interpretativo, ¿verdad? Nosotros como músicos tenemos que siempre ir
hacia el lado, o sea, hacer el pasaje de lo literal de la partitura a lo simbólico. Claro, porque No sé encima si se cuando entendió hablas de... todo esto. Perdón, no. Sí, sí, No sé sí, si se entendió todo sí, esto sí. Sí, que lo dije medio entonces. sí, pero me pareció genial lo que hablas de Macbeth o Hamlet, pero porque, por ejemplo, el músico tiene una cantidad de indicaciones en la partitura que el que tiene el texto de Hamlet no necesita, porque el texto tiene un sentido. Entonces uno entiende las palabras y entonces Sí, va a solo hacer un fraseo, acentos y cosas de acuerdo a cómo lo interpretás vos, cómo lo interpreta el director. Pero también hay un trabajo que es técnico y que es primero, que es como lo literal, decís vos. Ni sí. siquiera literal, diría yo, casi es mecánico. Está lo mecánico del instrumento, de la voz, de un actor mismo al leer un texto. En general en teatro recomiendan leer el texto sin expresión, comillas, pongamos, para ver cómo articulás eso. Después, de alguna manera, la expresión te la lleva, bueno, las intenciones que el director quiere o las que el mismo texto te pide, porque el mismo texto puede tener diferentes expresiones. Y yo creo que está ahí el tema de cuando decís, ahí puso Schumann una rayita arriba de la nota o un Sí, reguladorcito sobre una nota, generalmente y vos Schumann decís, hace. ¿qué quiso decirme? Pero acá Ah, él quiso algo. Eso indica el nivel afectivo que tiene el compositor al poner una nota, que no es una nota, que es algo que significa algo simbólico, algo que viene que viene de un corazón, digamos, o de un cerebro y tiene que llegar a otro corazón u otro cerebro. Y ahí es donde estamos nosotros como intérpretes, como el que trae, el que lleva el mensaje. el que Entonces, traduce. este lenguaje musical es importantísimo, Claro, pero ahí creo, entenderlo y después usarlo. sí, ahí creo que es que lo que están diciendo ustedes justamente habla de que el concepto mismo del lenguaje musical tiene una complejidad y una variedad de dimensiones que no es solamente la lectoescritura, ¿no? Y que en todo caso a la lectoescritura hay que darle un sentido también, ¿no? Porque hay también un Bueno, conocimiento como cualquier, estilístico. fíjate que yo siempre relaciono lo que pasa en una partitura o lo que está escrito con o sea, con la misma música, el mismo discurso musical, con un lenguaje, con un idioma. Cuando vos aprendés un idioma, al principio está todo duro así, y más o menos hilás algunas oraciones. ¿Cuándo es que eso se hace propio como lenguaje y cuando vas a una persona y le comunicas algo y le decís algo? No, a ver, deme un ticket para viajar. No, directamente le estás contando algo importante de tu vida de repente y estás usando las palabras adecuadas. Es cuando ya ese lenguaje está totalmente incorporado y porque ya no pensás más en esa composición, ese verbo que pones o en esa estructura, sino que ya estás pensando en qué decir con ese lenguaje. Reconocer el lenguaje musical de una partitura es nuestro trabajo que dura prácticamente toda tu vida. Por eso seguís Es increíble aprendiendo y como aprendiendo. Es increíble como con el tiempo, a mí me pasa que lo que nos pasa a todos los músicos, que miramos una partitura, sobre todo las que solemos frecuentar. Si sos cantante, generalmente ves una partitura de piano y canto, en general. Y después también ves alguna vez una de instrumentos y canto. Pero no siempre, porque el cantante suele tener contacto con la partitura con piano, con la reducción de piano. De todas maneras, más allá de la reducción, las obras originales, yo miro una partitura y no me equivoco, y sé el compositor, y eso es genial. Yo no sé cómo Claro. sucede, pero ahí yo digo, esto es, o a veces decís, esto parece otra cosa, parece otro Claro, compositor. pero cuando vos decís, yo no sé cómo sucede, en realidad creo que es esto que decía Fernando, de tener el lenguaje tan incorporado que no estás pensando en el uso de tal o cual cosa por separado, sino que hay Sí. una posibilidad de una comprensión mucho más orgánica por ahí de la propuesta. Que por otra Claro, de parte cómo está creo que lo que escrito decía eso es... también lo que decía Fernando, perdón, que creo que no es la imagen más típica
de la formación de un cantante que tenemos, ¿no? No sé si es un prejuicio también de los instrumentistas, pero digamos que esta solidez de poder, como vos decís, ver una partitura y saber cómo me oriento en esta partitura, qué sucede verticalmente, horizontalmente, qué compositor es, y todo esto es... Claro. Hay muchos cantantes que tienen buena formación, muchos. Lo que pasa que no todos, y sobre todo el tiempo que da el cantante, en este caso, a esa formación. ¿En qué modifica tu interpretación saber que tu nota tiene una función en la armonía o no a veces, porque a veces no, porque hay músicas distintas, ¿no? Pero saberlo, por ejemplo, en el barroco, un músico si no tiene formación realmente está en problemas. O tiene mucha intuición, porque eso es fundamental, tiene que enseñarse todo, ¿viste? Pero bueno, pero si nosotros estamos hablando desde una institución de formación de músicos, tenemos que preocuparnos por lo que se puede enseñar. Lo que pasa es que estamos hablando de digamos, de un proyecto a lo profesional. O sea, una cosa es algo que va a ser tu hobby y otra cosa es que vas a ser un profesional. Por lo tanto, el lenguaje es como, convengamos que es de lo más básico que podemos nosotros tener como músicos profesionales. Yo, como decíamos recién, la formación, a partir de que yo empieza el conservatorio desde muy chico, yo tuve una excelente profesora de audio y después, cuando cursé el conservatorio, tuve una legendaria maestra de lenguaje del conservatorio que era la profesora Díaz. Era una especie como no sé, fue legendaria porque hacía, no sé, 80 dictados por clase, todo, era el solfeo cantado, los solfeos de Guy Ropars que se hacían, ella los tocaba en el piano perfectos, era de una precisión y de una, o sea, realmente o aprendías. Recomiendo muchísimo practicar el lenguaje musical. O sea, como hacíamos en ese momento, los intervalos, el reconocimiento auditivo, la calificación, la clasificación, o sea, los acordes, las funciones, todas las lecturas que había a una, dos, tres voces, rítmica, melódica, lectura a primera vista, todo eso es en un momento en donde uno sigue estudiando y sigue trabajando con su instrumento o con su voz o lo que sea, todo eso decanta y es capital. Es capital que vos tenés. Es toda la práctica del lenguaje, como decíamos recién, de un idioma, de poder combinar estructuras y en algún momento esa estructura se hace, ok, puedo expresar algo con este lenguaje. No solo puedo expresarlo, sino lo puedo reconocer en cualquier partitura. Pero no, obviamente no es una cosa que se da de un día para el otro ni de un año para el otro. Es una práctica constante y que se asienta a medida que vas ejerciendo también tu profesión. Sí. En el caso de los cantantes es un tema complejo, porque de todas maneras lo tienen que tener esa formación y muchos lo tienen, sí. Y es lo que decís es así, es capital, es algo que decanta y que todo lo usa, es un material con el que trabajás. Después hay sistemas de trabajo en donde lo digo no porque crea que esté bien, pero es lo que sucede. El cantante suele ser un animal que se amaestra. Entonces lo amaestran, y bueno, ya está. Y aprenden porque tienen talento natural y porque tienen un maestro que sí tiene esa formación y que lo está. Es un trabajo muy duro de preparar un cantante porque es como amaestrar un animal.
no es muy divertido. Entonces, yo creo que en el caso de que cuanto menos se haya que amaestrar a un cantante y cuanto más formación tenga, mejor. Porque el cantante se sienta al lado del maestro preparador, tiene una función fundamental este, en la vida de un cantante, un maestro que te prepare, no porque, justamente no porque no tengas elementos para manejarte, sino porque te ayuda, porque toca la parte de piano o de orquesta y vos te dedicas a cantar. Pero obviamente, cuanto más conocimientos tengas de lectura y de armonía y de idea de la música, mejor. Y bueno, es una formación importantísima. La Bueno, vos tendencia decías, sería sí, vos decías hace un que todos rato bastamos así. de estas posibilidades, de esta posibilidad de ambiente laboral en el que llegás y te dan una partitura y la tenés que leer o a lo sumo tenés para prepararla. Mañana empezamos a trabajar sobre esto y tenés que tener como herramientas, ¿no? Que por ahí podés contar con algún Sí. colaborador o algún maestro preparador que te acompañe en esa preparación, pero por ahí es necesario que tengas una autonomía. Este, Sí, porque aparte por sucede supuesto. que de golpe te cambian la parte, en un grupo, depende de los directores, te dicen, me gustaría que cantes esta otra parte en vez de esta. Bueno, claro, pero a mí me acaba de pasar, o sea, yo tengo que tocar el sábado que vos decías recién, Víctor, tengo que tocar en el teatro, en el Colón, una obra de Mozart que me la propusieron hace un mes. Es decir, el concierto era otro, digamos, y se sumó, me propusieron una obra más, que es un rondo de Mozart para piano y orquesta, que yo no conocía, o sea, no tenía, lo había escuchado alguna vez, supongo, pero no tenía ni la partitura ni nada. Lo escuché y yo pude decir, sí, ok, adelante. ¿Por qué? Porque conozco tanto mis limitaciones como mis fortalezas, ¿no? O sea, y sé que eso lo podía hacer. Pero si yo no tengo esta formación de la que estoy hablando, uy, no sé, qué sé yo, si en un mes puedo tocar esta obra, porque además había que componer las cadencias, porque no existen cadencias escritas, y entonces, pero necesitas tú, o sea, esto es lo que estoy diciendo es lo que necesitas tener ese capital, porque es lo más Sí. natural del mundo que pase una cosa así en general. Obviamente, si hubiera sido una obra, suponete, de Stravinsky, no, sé que voy a necesitar, no sé, 4 o 5 meses para prepararla, qué sé yo. ¿Mm? Y puedo saber, viendo la partitura, en qué momento yo puedo tenerla para exponerla en un concierto Mm, lista. Y eso es conocer tus claro, propias claro. capacidades. O sea, todo eso, por supuesto, en algún punto se empieza a cerrar y lo usas, o sea, Ujú. reconoces ese lenguaje como propio, por supuesto. pero Yo además, bueno, conozco, sí, digo, decir, Fernando, a partir de esta experiencia que estás contando, vos tenés también como dentro de tu trabajo como camarista, también mucha experiencia, digamos, uso la palabra habitual, aunque no me convence para nada, pero como acompañante, ¿no? Y lo Sí, digo como acompañante porque es este trabajo de tener que armar muchas cosas muy rápido, de leer a primera vista, de por ahí tocar la misma obra con sí, distintas personas que tienen una visión totalmente distinta de la obra y tener que, digo, ahí exacto. es y en diferentes tonalidades, también, por ejemplo. Sí. muy variadas a veces. Sí, que generalmente no pasan de menos de 5 bemol. A los Claro, con unos cantantes les dobles gusta bemoles y cosas mucho. rarísimas. Sí. Sí. Este, pero bueno, eh, lo que vos decís es así. Si bien la palabra acompañante es un poco funesto, yo a lo largo de los años lo he aceptado tranquilamente porque es una etiqueta que la gente usa y que sabe de lo que se está hablando siempre. En ese caso hay dos, o sea, cuando
tocas música de cámara con un cantante o con un instrumentista a dúo, también se suele decir el pianista acompañante. Y también el pianista acompañante que es como el coach o el entrenador, por ejemplo, en concursos. Nosotros creo que Ramiro hemos pasado en mi época de acompañante de concurso, nos hemos visto varias veces. Yo tenía pelo y vos tenías, o sea, seguís teniendo pelo, pero tenías el pelo larguísimo. Bueno, eran las otras épocas. Era una fuente de trabajo para mí el trabajar en concursos, como pianista acompañante de concursos. De repente por ahí, sí, bueno, había concursos de violín en la Escuela Filarmónica. Por ahí yo a veces estaba acompañando 20 violinistas distintos con una obra impuesta y con una obra a elección cada uno. Tenés que tener, obviamente, la práctica de la lectura así, lo tenés que hacer rápido. ¿Cómo acompañás 20 personas distintas de 20 maneras distintas? Yo, si eran pocas personas, a lo mejor me anotaba, bueno, menganito, acá hace un calderón, sutanito, acá sigue adelante. Pero si tenés 20 personas, salvo que tengas 20 partituras distintas donde tenés todo anotado, y esa no es la historia, no pasa por ahí, pasa por escuchar, pasa por estar conectado auditivamente con el otro, porque hasta vos empezás a entrenar cuando de repente el arco ya termina y el sonido va a terminar, o cuando un cantante ya está azul porque no puede respirar más y sabes que tenés que esperarlo para respirar. Eh, Todo eso es constante audición, 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 que es muchísimo más rápida la audición que la vista, ¿no? Que mirar a la persona a ver dónde va a quedarse o dónde va. No, no, auditivamente hay un montón de señales que tenemos que las tenemos que entrenar Claro. para poder guiarte y para poder una persona que se quede un poquito acá, ya está, no necesitas tenerlo en la partitura anotado que se quedó el tipo, lo estás escuchando, estás constantemente en contacto. Y sí, son cosas que te van dando una cancha enorme sobre la ejecución en sí de un discurso musical, ¿no? Y una versatilidad muy grande, tocar lo mismo, ¿no? Y eso es lo que tiene la música de cámara, que vos tocás por ahí la obra, la tocás con personas distintas, siempre. No se da el caso de que vos, mismo con Víctor hemos hecho muchísimos conciertos juntos, pero se ha dado el caso que él canta con otro pianista, yo toco con otros cantantes, las mismas obras y adquieren siempre un, una diferencia, obviamente, es así, o sea, son versiones distintas y uno puede realmente darse cuenta que si son dos o tres versiones y que cada uno tiene razón de hacer esas diferencias, está bueno que suceda, ¿no? Y eso sucede, supongo, también en el repertorio que uno puede encarar como solista. Víctor, cuando tenés que cantar un rol de Verdi, y bueno, Verdi, esos roles de Verdi lo han cantado tanta gente y sin embargo vos decidís qué es lo que querés proponer a través de tu Claro, interpretación. entre lo que quiero y que tiene que ver con las limitaciones y saber en qué uno es fuerte y en qué uno tiene que hacer su versión, digamos que no es caprichosa, digamos, pero en el caso de tener un director delante, ya sabemos, y una orquesta, es un tema donde se necesita mucho ensayar, claramente, porque si bien Verdi escribió todo lo que quería escribir, lo visual, como bien dice Fernando, es más lento. Entonces, si el director percibe que uno quiere hacer una cosa y hace un gesto para que lo haga, ya es tarde. Entonces eso hay que saberlo, ¿no? Hay que programarlo. En el caso de un dúo de piano, con piano, ya sea un cantante o un flautista, digamos, estás ahí, estás en el mismo ambiente, estás cerquita, te escuchas y sí, obviamente son dúos, esos son dúos, es música de cámara. No es lo mismo como preparación, porque hay que estar preparado en la ópera, hay que estar preparado para que sucedan cosas muy diferentes, porque hay una orquesta, ¿viste? Que responde al director. Y el caso del pianista,
cuando en la música de cámara yo lo considero el director. Claro. Por supuesto, es un director con el cual uno hace amigas, digamos, o sea, uno llega a acuerdos, hay ensayos, siempre hay algún ensayo, ¿no? En el caso de Fernando nos conocemos y en general es poner las manos en el teclado y ya está, no hay muchas dudas, hay apenas, sí, acá me parece, acá siento, pero es muy poquito. De todas maneras, es increíble como cada versión y cada vez que haces una obra, la volvés a vivir. Pues la misma persona, el mismo dúo, cada vez que hace una obra es el mismo día, es otra obra. Cobra Claro, otra dimensión, pero cobra otra de dimensión. pronto si están haciendo música de cámara, posiblemente ha habido otros tiempos de preparación, inclusive si es un grupo estable, ha habido un tiempo para ir trabajando sobre inclusive distintas versiones, ¿no? Si es por ahí una nueva producción de una ópera, tal vez tenés otros tiempos, pero si tenés que cantar, supongo que como en una situación de concierto o en un oratorio o para tocar como solista, Fernando, lo que estabas contando con el Mozart con la orquesta, no tenés mucho tiempo de trabajar con el otro, no vas a tener montones de ensayos. No, Sobre pero todo con la orquesta. claro, pero la obra la podés tener en el repertorio, entonces es distinto. Sí, Cuando ya la sí. sabés, ya la has hecho varias veces, bueno, cambia el director, cambia la orquesta, cambia el pianista, Yo por cambia... eso, haciendo un O poco este sea, hincapié en el lenguaje, ¿no? Si todos los participantes en el evento conocen el lenguaje, lo único que tenés que ponerte de acuerdo son en algunas cosas para sostener ese lenguaje, pero no tenés que empezar a ver de qué se trata el lenguaje. O sea, si vos vas a hacer una obra de Mozart, el director, la orquesta, el solista o todos los que participan saben de qué se trata esa música de Mozart, es el lenguaje, ¿no? Eh, Pienso que estamos hablando del lenguaje musical y lenguaje musical desde que empezamos a aprender ese lenguaje musical hasta el final, que es ¿no? Es cuando ya está incorporado ese lenguaje, ya sabemos de qué se trata. Por supuesto, vas a tener más o menos ensayos, eso depende un poco de la vida cotidiana del músico, pero sabes a qué estás ¿a qué estás afrontando? Todos tienen que saberlo, ¿sí? Porque ya lo sabes, porque ya lo aprendiste, porque ya lo practicaste, lo hiciste práctica, ¿no? Por lo que vos decías, también en algún momento cuando perfilábamos este encuentro y los temas a tocar, en algún momento vos nombrabas eso, que en qué momento la, la exposición o la interpretación de tocar algo, ¿no? Varias veces sigue siendo fresco. En realidad, siempre tiene que ser fresco. La frescura en una interpretación es una condición per se, o sea, es algo que tiene que estar. O sea, desde el vamos, desde el trabajo cuando uno estudia la obra, no es fijar conceptos, no es hacerlo siempre igual, sino que cada vez que lo toco es un momento ahí y ahora, ¿no? De mi ejecución. Pero que de sí, todas aparte la maneras, vivencia, sí, sí, no, la Víctor. vivencia de lo que se toca, perdón, la vivencia de lo que se toca. Pensaba en la música contemporánea, en música más moderna, no sé ahora qué es la música contemporánea, pero lo que era cuando yo era jovencito, la música contemporánea era música como muy puntillista y con muchos silencios y notas cortas y era, bueno, eso para mí, yo iba a un concierto y escuchaba la obra contemporánea que se hacía por un estreno. Yo no sé si la obra era buena o era mala. A mí me aburría esa parte del concierto, porque la actitud de los músicos era de leer, pum, pum, tim, pa, pum. Hasta que alguna vez empecé a ver intérpretes que hacen música contemporánea, que se dedican a eso, y vi cómo vivían. Lo veía y lo escuchaba. Esos silencios, esos ataques, todas esas texturas, todo eso tenía un sentido y era
Otra cosa, de aburrido no tenía nada. Si la obra era buena o mala, no sé. Era totalmente entretenido. Era absolutamente interesante lo que pasaba. Y entonces ahí digo cómo se transforma ese lenguaje que nos hace entendernos entre todos, a veces en una cosa mecánica y a veces en esta cosa que se renueva o que aparece ahí con, que tiene un sentido, que tiene burbujas, no sé cómo decirlo, Tiene en plan, vida, tiene vida. tiene vida, sí. Ah, Justamente pensaba ahora en esto que hablaba Víctor de la música contemporánea, ¿no? No solo porque la música contemporánea pueda tener un lenguaje más vanguardista o menos convencional, sino que aún en el caso en que sea una obra contemporánea con un lenguaje un poco más tradicional, es una obra de la que posiblemente no haya o haya muy pocas referencias, digamos, ¿no? Entonces es como que uno, si va a interpretar esa obra, realmente tiene que poder tener recursos para sacar la obra de ahí, de la partitura, digamos, ¿no? No de una sí. tradición ni de otros Mm, marcos, tal vez, ¿no? claro, pero te pasa el tema justamente yendo a la música más que tiene tradición, me- muchas veces me encuentro con, ahí es donde hay que ir a la partitura y decir, a ver qué dice la partitura, porque la tradición pues nos lleva para otros lados. Y de golpe la partitura mía, pero acá dice dolcísimo, ¿por qué tenés que cantar fortísimo o a los gritos? Y lo ponía Verdi el dolcísimo, que se supongo, esperando que las ediciones sean fieles, ¿no? Pero también la ópera tiene un montón de convenciones, ¿no? Hay que decirlo también, que hay un montón de convenciones que se hacen de cortes, bueno, calderones, de cosas que ya se han hecho así a partir de un montón de interpretaciones que se consideran como exitosas o que funcionan bien. Entonces se hace así a través de los años. Y eso Claro, también es parte de reconocer, bueno, el lenguaje porque es el lenguaje como estilo, ¿no? De la misma manera que pasa en la música contemporánea o que pasa en la música romántica o que pasa en la música clásica, de clasicismo. Es decir, hay un montón de cosas que se yo, en una obra del clasicismo vos sabés que los adornos van a ser ejecutados de una manera que en el romanticismo no, y todo eso vas aprendiendo a través de que transitas los distintos estilos que vas abordando. claro. Pero es interesante para mí, como músico, revisar esas Ah, cosas. por supuesto. Y bueno, pero Claro, eso es lo entretenido de ser músico, ¿no? Aburrirte no te puedes aburrir nunca, salvo que consideres aburrido el hecho de que, uy, otra vez tengo que descifrar esto. No, en realidad es como todo el tiempo es una especie de proceso de descubrir cosas. Y tal vez realmente lo más aburrido sea, bueno, escuchar una versión en YouTube y copiarla. Para mí eso es lo último que hago en todo caso, pero abordar sí. la partitura desde lo que está escrito en base a los conocimiamientos que uno tiene, que aprendió, Ah. que tuvo consigo siempre, va, no siempre, digamos, a partir del entrenamiento, es lo más entretenido. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo que cantar una canción paraguaya, por decirlo así, y me dan una partitura, yo veo la partitura paraguaya y digo, esto no es así, lo que está escrito no es, porque no, la tradición nos lleva a que la música está escrita. Esto es de otra manera. Bueno, hay que escuchar alguna versión para decir, porque no la conozco el estilo, Claro, pero es pero ¿por qué no verdad. lo escuchas? O sea, mira, una vez yo tuve que tocar por primera vez la sonata de cello y piano de Rachmaninoff. Era mi primera vez con esa sonata, pero no con Rachmaninoff. Claro. Entonces, cuando yo me encontré con la chelista, me dice, bueno, ¿y qué versión escuchaste? Yo dije, porque habíamos ensayado y iba todo bien, más o menos iba bien, nos encontrábamos, con los tiempos, con todo eso. Y ella me dijo, ¿qué versión escuchaste? Y yo, mira, todavía no escuché ninguna versión. Me dice,
pero ¿cómo hiciste? Porque suena a la sonata de Rachmaninoff. Bueno, pero claro, para llegar a cómo debe sonar la sonata de Rachmaninoff, no tuve que escuchar una versión. En todo caso, Claro, por ahí voy a escuchar una versión después, a ver qué hace fulanito, menganito, si le afano sí, alguna cosa o no, qué sé yo. Pero para llegar a la esencia de lo que pasó ahí musicalmente, yo ya conocía el lenguaje, conozco el estilo, había tocado Rachmaninoff, no es demasiado complicado o distinto a otras obras de Rachmaninoff, mm, y para mí era una cosa natural. Sin embargo, yo ahí dije, ah, bueno, claro, hay gente por ahí que necesita, mm, cuando va a abordar una obra, escucharla la obra para ver qué pasa recién ahí. claro, Bueno, yo pienso que cuando vos tenés una formación, digamos, importante con eso, como vos decías recién, Víctor, con la partitura, yo ya sé qué es esto, cómo tiene que sonar, qué voy a hacer a lo sumo. Ok, bueno, si tengo alguna duda, a ver, preguntar, asesorarme, escuchar una versión, qué pasa mm. acá, pero es eso. Sí, sí que es así, es Sí, así. sí, Por pero ejemplo, a mí me pasó, dale, sí, no, no, dale, Víctor, sí, sí, te sí, interrumpo siempre. no hay problema. Es No, esta modalidad del Zoom. a Del la que no delay. me acostumbro. No, sí. Bueno, pero no, me pasó, por ejemplo, cosas que el tema de la música que uno no conoce, o si uno conoce el estilo o no, a veces lo que está escrito alcanza. Sorprendente. Me ha Ah, pasado, por ejemplo, de tener que cantar canciones argentinas de Buchardo que tienen ritmos populares, como La Jujeña, todos, y los un pianista suizo, teatro me paraba, era el mediodía, una conferencia, qué sé yo, y lo hacíamos así como enseguida, en un día. Lo tocaban y realmente nunca hubiera dicho que ese señor no entendía el estilo, porque sonaba la misma canción de Buchardo. Bastante bien escrita estará, Sí, supongo. de todas maneras, claro. por ahí es esto que decían que hay cosas que tal vez no estén escritas, pero que uno las trae y las lleva a la interpretación. Y entonces, eh, este ejemplo que decía Fernando del Rachmaninoff, bueno, vos sabías que lo que estabas leyendo había sido escrito ahí por Rachmaninoff, del cual vos tenías una Claro. Es referencia, que de aunque alguna no fuese manera, esa obra. sí, como cuando vos decís que por ahí no están escritas esas cosas, para mí de alguna manera ya están implícitas en la escritura. Es como lo que decíamos recién de una obra de teatro. El significado de lo que está diciendo te lleva a decirlo de una manera. Si tiene que llorar, lo va a decir con llanto, y si tiene que reír, lo va a decir con risa. No hace falta que el autor te ponga reíte o llorar. En el lenguaje, en el discurso musical, en una partitura, como decía yo antes, por ahí todas las indicaciones son a veces literales, pero de repente vos empezás a ver en la partitura aquellas cosas que supuestamente no están escritas, pero están implícitas, están ahí. Y después hay un montón de indicaciones de los autores que te sugieren ciertas cosas como una niebla, como un recuerdo, como, suponete, qué sé yo, ¿no? Hay indicaciones en los preludios de Debussy que son netamente imágenes, no son indicaciones musicales, son interpretativas, ¿no? Claro. A veces hay compositores que no te tiran ni una sola línea con eso, y son todas indicaciones Allegro, Manon Bueno, Tropo, no sé sí, si yo, nada más, claro. claro. Pero bueno, en la partitura están implícitas esas cosas que tienen que ver con la interpretación. Mm. Y vos ¿Cómo sabés que se es hace? increíble en el barroco, en el barroco del 600, no hay ninguna indicación de nada, nunca jamás. Claro, porque es como en el jazz, o sea, los tipos Sí, tocan y ya saben que eso suena así. pero suena increíblemente, sí, Claro, es claro. increíble como con la rítmica, con la melódica, con la armonía, con todo eso, con el texto mismo, ya funcionan bastante bien.
Está Claro. muy bien Por escrito, eso, pero bueno. por eso cuando vos me propones hacer alguna cosa barroca, yo le huyo un poquito a eso porque no es mi estilo, no es lo que yo Pero estoy yo entiendo. acostumbrado a tocar. Claro, pero Claro, ahí vuelvo a que es esta cuestión de lo que uno, no, bueno, vos usaste la palabra acostumbrado, pero en ese acostumbrado lleva también un montón de ah, conocimiento, de recorrido, de afinidad. Eh, Cuento yo brevemente algo que hace unos años una colega flautista de otro país me propuso escuchar una grabación de uno de los estudios tanguísticos de Piazzolla, hecho por un flautista de un tercer país, ¿no? Y con admiración por lo bueno que estaba esa interpretación. Y realmente era impecable, era musical, era técnicamente con una solvencia muy loable, pero yo argentino dije, eso no, está muy bueno, pero a mí no me suena a Piazzolla eso. Esos claro, acentos, claro, haces ese acento tocando, no sé, en el contexto de la sonata de Prokofiev, por decir algo, y está maravilloso ese claro, acento. claro. Pero en el contexto del tango de Piazzolla ese acento no suena así, y está escrito como el mismo acento, ¿no? Por eso también me parece Seguro. que hay cosas que uno trae, digo, que el lenguaje no es solo lo que está escrito, ¿no? El lenguaje también es Sí, el es una contexto. cultura que la respirás también a veces. Y Claro. entonces hace falta Sí, también para manejar Pero otro nosotros lenguaje. estamos acostumbrados a hacer música de un montón de culturas. Sí, pero por ahí lo que Y tal claro, vez por la formación que tenemos, tal vez tenés el bagaje cultural suficiente como para abordar un Schubert. Pero por ahí, como decía Víctor, para hacer la canción paraguaya necesitas como decir, pará, esto no es sí. así. Pero de alguna manera yo pienso que en la formación se logra, o sea, yo conozco, o sea, por ejemplo, el caso, ya hace muchos años que, por ejemplo, Holanda tiene una cátedra de bandoneón, creo que en el Conservatorio de Rotterdam o por ahí, que la fundó el músico que tocó a Dios Nonino en el casamiento de Máxima y Alexander, y qué sé yo, que yo lo conocí en Holanda. Es un tipo que es bandoneonista, holandés. Viene a estudiar acá, ¿no? Vino a estudiar acá tango y después fue y fundó la cátedra de bandoneón en Holanda, ¿no? Y empezaron a salir tipos que tocan bárbaro tango, ¿entendés? Lo mismo el caso del tango con los japoneses. Uno puede decir todo lo que quieras, ¿no? Si te gusta, no te gusta, no, pero el olorcito, pero también se van incorporando cosas que tienen que ver con esa cultura, con ese lenguaje, justamente a través de lo que vas aprendiendo. Creo que no es privativo, ¿no? Pienso yo, eso es una opinión personal, que la música de una región no es privativa de la gente de esa región. Obviamente que es como que lo mamaste y creciste con claro. eso y va a ser natural, pero también se puede aprender y eso es lo interesante y eso es lo justamente lo interesante, porque como que prácticamente es como que no tenés límites para aprender cosas, ¿no? Más allá incluso más allá de tu propia cultura. Es muy interesante. Claro. Sí, yo siempre pensé, viste, la cantidad de orientales que hacen ópera Claro. o canción de cámara, pero nosotros no hacemos la ópera de ellos, la ópera de Pekín y todo eso. Sin embargo, si tuviéramos una cátedra y habría que ponerse a estudiar, algo Pienso que lograríamos. sí. Por ahí no tan bueno, pero con el tiempo, después por ahí sí, como dice Fernando, se va logrando esa cultura, se va como armando, ¿no? Se siente el olorosito a salsa de soja, ya para decirlo así. Bueno, la verdad es Bueno, que es un placer haber compartido esta charla con ustedes y yo me voy como habiendo aprendido mucho de sus experiencias también y del enfoque, ¿no? Y de la importancia que no es simplemente
el requisito, el manejo de un lenguaje musical no es el requisito formal de un plan de estudio. Lo que hay que hacer el rato que uno no quisiera estar tocando o cantando, sino que realmente forma parte de la posibilidad de hacer música, ¿no? Hay que hablar el lenguaje para poder comunicarse a través de él. Exacto, exacto. Claro, Así que, claro, sí. bueno, Es como que algo está implícito en lo que haces, ¿no? En tu actividad musical eso está implícito. Es parte importante. y que además en la medida en que uno no adquiera como una fluidez en el manejo de ese lenguaje, como vos dabas el ejemplo, te trabas todo para pedir un ticket para viajar en un tren, no vas a poder comunicar nada mucho más Claro. sutil ni sofisticado que eso. Así que Yo a mis alumnos siempre les comento este parangón o este paralelismo entre lo que pasa en un discurso musical y el discurso hablado, ¿no? El lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje y ese lenguaje lo practicamos. A veces te encontrás con una persona que habla, ¿no? Que es muy expresiva, otra que es más monocorde, pero el dominio del lenguaje, ¿no? Yo hago un paralelismo con el dominio del lenguaje musical, ¿no? Eh, Muchas veces ese lenguaje musical, ese dominio, está solamente en la parte ejecutiva de la música. Pero cuando lo tenemos escrito en una partitura, a veces, uy, ¿cómo es esto? Y tenemos que practicarlo más para poder reconocerlo. Pero es perfectamente asociable una cosa con la otra. Porque en la música hay oraciones, hay comas, hay respiraciones, lo mismo que en nuestro lenguaje hablado. Y la manera de decir algo expresivamente también es la manera de decir algo expresivamente en la música. Cuanto más expresivo sos hablando, más te entiende la gente, ¿no? Y lo mismo va a pasar, sí o sí, con la música. Este, entonces es muy interesante poder ver esto como lenguaje desde el vamos, desde que uno empieza a estudiar música, ¿verdad? Claro, aparte del lenguaje y no solamente una sonoridad, porque por ejemplo, en el caso de un idioma, uno puede llegar a poder repetir perfectamente una frase en un idioma sin saber lo que significa o Sí, sabiendo lo que significa. sí, Y por ahí lo hace en con perfecta dicción, ¿no? Y articulación y fonética, pero después uno no puede interactuar porque no lo conoce el lenguaje. O sea, claro. uno sabe que, a mí me ha pasado, de hecho, esto, llegando a otro país, hice una pregunta en el idioma local y me contestaron y dije, no sé cómo, no me sé qué me dijo. Y ahí, bueno, ah, es así. ah. Bueno, muchas gracias. Es como para seguir hablando. Realmente es un aporte súper interesante, muy valioso para esta semana en la que estaremos hablando y venimos hablando sobre el lenguaje musical y las experiencias de ustedes, que no solo queden aprovechadas por sus alumnos en las aulas, por sus oyentes en las salas de conciertos, sino que también la podamos compartir por esta vía. Les mando un abrazo fuerte y Sí, un seguimos. placer Gracias, enorme. Un gracias, placer gracias. enorme. Gracias, Hasta Ramiro. luego.